Clics de Marketing Online, episodio 24. Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos y bienvenidos a Clics de Marketing Online, el podcast en el que hablamos de todas las técnicas y estrategias de marketing online que pueden ayudarte a mejorar tu proyecto en Internet a golpe de clic, como no puede ser de otra forma. Hoy, episodio 24, del jueves 1 de noviembre de 2018. 1 de noviembre, hace un mes que empezamos el podcast. Madre mía, cómo pasa el tiempo. Día de Todos los Santos y programa en el que vamos a hablar de nichos. Pero no de los nichos del cementerio, que será uno de los temas recurrentes del día, sino de nichos de negocio. Y más específico todavía, de cómo encontrar tu nicho de negocio. Así que, comencemos. Para empezar, todo proyecto comienza con la selección de un nicho. Así que la primera pregunta que debes hacerte es: ¿de qué tratará mi sitio web? ¿De qué va a tratar mi proyecto? Porque demasiadas personas siempre cometen el error de buscar lo que llamamos el nicho perfecto. Y al final terminan gastando muchísimo tiempo en esa búsqueda. Es decir, al final entran en parálisis por análisis, lo que ya hemos hablado en otros episodios. Al final, como resultado, lo que consiguen es que nunca ponen en funcionamiento su proyecto, porque siguen buscando y siguen buscando y siguen buscando ese nicho perfecto y nunca arrancan el proyecto. Y eso no es muy Lean Startup. Entonces, cualquiera que sea el nicho que elijas, lo único que tienes que tener siempre en la cabeza es que puedas generar ingresos con ese nicho, con ese tema. Así que lo primero que debes pensar es en qué estás interesado, en qué eres bueno y en qué tienes experiencia. Fíjate que las tres preguntas hablan sobre ti, que es el que va a montar el proyecto. Porque si contestas a las tres preguntas, si sabes en qué estás interesado, en qué eres bueno, en qué tienes experiencia o qué es lo que te gusta, vas a trabajar en algo que te gusta. Y cuando trabajas en algo que te gusta, no lo vas a considerar tanto como un trabajo, sino que va a parecerte más un hobby. Y al final, el echarle muchas horas a tu proyecto para poderlo arrancar no se te va a hacer tan cuesta arriba. Mientras que si escoges algo en lo que no tengas experiencia, en lo que no seas bueno, en lo que no te salga natural, se te va a hacer demasiado cuesta arriba y seguramente va a ser mucho más difícil que puedas llegar a poner el proyecto en marcha. Pero hoy tampoco nos vamos a poner demasiado profundos, porque hoy es festivo. Simplemente vamos a ver cómo escoger tu nicho de negocio. Y para escoger un nicho de negocio, sí que es verdad que hay muchos KPIs que puedes tener en cuenta a la hora de seleccionarlo. De hecho, puedes pensar el número de palabras clave buenas que haya dentro de ese nicho de mercado para luego poder utilizarlas para posicionar en Google, para usar posicionamiento orgánico. Si el nicho es rentable, ¿a cuánto se está pagando el CPC en AdWords? ¿Cómo está desaturado de competencia? Si hay muchos competidores o hay poco. De momento nos vamos a olvidar de todo esto y simplemente vamos a buscar temas, áreas, sectores de interés para ti para que puedas empezar a montar tu proyecto si no tienes una idea todavía. Hoy solo vamos a reducir tus intereses a una simple lista para poder comenzar. De lo primero que vamos a hablar es de algunas fuentes de ideas que puedes usar para encontrar esos nichos de negocio. Algunas, de hecho, son mis fuentes favoritas para hacer una selección de nicho. Mientras navegas por cada una de estas listas de ideas, de temas, de tópicos, de sectores, simplemente vete escribiendo en una hoja de papel, en tu blog de notas, en tu ordenador, en una hoja de cálculo de Google Sheet, donde sea, me da igual, en una servilleta, aquellos temas que despierten tu interés. O sea, que cuando lo veas y notes que te hace ese clic en el cerebro, lo apuntes. Al final, lo principal de hoy es intentar mantener tu lista entre 5 y 10 puntos. Que no sea una lista demasiado inabarcable. Lo siguiente es una de las preguntas que yo llamo del millón. Al final, es dirigirte a un nicho amplio o a un nicho específico. De momento no nos importa mucho ese punto, porque lo resolveremos más tarde. Pero, por ejemplo, un nicho puede ser algo tan amplio como decir simplemente baloncesto, y fíjate que la palabra baloncesto cabe de todo, o puede ser algo tan específico como cuando alguien pone en Google cómo pueden saltar más alto los jugadores de baloncesto. Sí, está relacionado dentro del mismo sector, pero uno es infinitamente genérico y el otro es infinitamente específico. Entonces, como ya te puedes imaginar, puede ser tan amplio o tan específico como tú quieras, porque eso lo resolveremos más tarde. Pero vamos a cómo puedes encontrar ese nicho de negocio. La primera fuente que puedes visitar para encontrar un nicho de negocio es Meneame. Seguramente que la has oído en multitud de ocasiones y algunas veces la habrás visitado. Meneame no es más que un agregador de noticias, un agregador de contenido. Si nunca has utilizado Meneame para seleccionar nichos, te lo estás perdiendo.
podría decirse que es uno de los mejores recursos en Internet y en español que puedes utilizar para encontrar ideas de nicho o ideas de negocio. Tienes un montón de temas para elegir. Solamente tienes que entrar, por ejemplo, en la sección de populares o en la sección de más visitadas, o simplemente entrar en cada una de las categorías de la sección subs, que llaman ellos. Y mientras lo haces, vete anotando cualquier cosa que te llame la atención y pueda ser de interés para ti o de tu proyecto. Lógicamente aquí cuando vayas viendo las noticias o vayas viendo los contenidos tienes que ir con ese chip de emprendedor y buscar aquello que esté relacionado con lo que veíamos antes, en qué estás interesado, en qué eres bueno o en qué tienes experiencia, porque te va a dar cierta ventaja a la hora de construir todo tu proyecto. Yo visito Meneame prácticamente a diario y solamente le doy un repaso rápido, incluso cuando no estoy planeando montar un proyecto nuevo. Porque es imposible, o al menos para mí es imposible, desplazarse hacia abajo en cada una de sus listas de contenido y que no se me ocurra alguna idea sobre algún proyecto, sobre algún negocio para poder montar. Cuando ya hayas visitado Meneame, también hay otras fuentes en las que puedes encontrar nichos. Así que si ya has visitado las listas de Meneame y todavía no has encontrado lo que necesitas o no has rellenado la lista de la que hablábamos antes de entre 5 y 10 temas, ¿dónde puedes encontrar más ideas de negocio o ideas de sectores? Pues por ejemplo en Udemy, Coursera, Tutelus, etc. Todas estas plataformas tienen cursos, algunos incluso de muy alta calidad, sobre una variedad increíble, ingente de temas. Es flipante. Y lo mejor de todo es que si la gente está dispuesta a comprar un curso al respecto sobre algún tema, es probable que sea un tema muy popular o sobre el que hay cierta demanda. Así que lo único que tienes que hacer es entrar en cada una de estas plataformas y repasar los cursos más vendidos o los que están mejor valorados por los usuarios. Y seguro que encontrarás sectores, temas o ideas geniales al navegar entre sus cursos. Ir a través de las diferentes categorías y repasar los tipos de temas en los que las personas están creando cursos es una excelente manera de generar ideas para tu proyecto. Y la tercera fuente de ideas sería Amazon. Pero no Amazon como el marketplace global, sino la sección de libros de Amazon. En su tienda de libros tienes una lista gigante de categorías de libros. Y es uno de mis lugares favoritos para encontrar ideas de negocio, ideas de nicho. Repasa los libros más vendidos, los mejor valorados y las recomendaciones que Amazon te da en función de tu historial de compra y de tu historial de navegación. Además, Amazon es probablemente la lista más extensa de categorías de libros que encontrarás sin tener que visitar una librería física. Cuando hayas hecho estas visitas y hayas encontrado los distintos temas o nichos, tienes ya tu lista preparada, has ido apuntando esos 5 o 10 sectores que te interesan en ese trozo de papel o en tu bloc de notas o en esa hoja de cálculo. Cuando visites estas fuentes de ideas, si sigues mis instrucciones, deberías haber anotado 5 o 10 nichos que merezca la pena analizar a posteriori. Aquí no hace falta ponerse demasiado escrupuloso. Si no estás seguro de si un nicho es interesante o no, simplemente anótalo de todos modos. Así es como comienzo mi selección de nichos cuando voy a comenzar un nuevo proyecto. Esto no tiene que ser un proceso que te complique, lo único que requiere es revisar algunas fuentes distintas y anotar las ideas que te llamen la atención. Lo siguiente es enfocarse en el nicho que hayas elegido. Cuando haces una búsqueda de un nicho para un proyecto, hay una pregunta que debes tener siempre presente. Y esa pregunta es si debes ir a un nicho específico. ¿Qué significa esto de ir a un nicho específico? Pues significa seguir buceando, seguir escarbando, seguir investigando después de haber seleccionado tu nicho para tu proyecto. Cuando vas a un nicho específico, estás eligiendo también a tu audiencia objetivo, es decir, al grupo de personas a las que vas a dirigir tus productos, tus servicios. Y una audiencia, al final, no deja de ser un pequeño subconjunto de personas de todo el nicho. Si en lugar de solo decir voy a dirigirme al nicho de nutrición con mi proyecto, en su lugar me paro, pienso y reflexiono y apunto a algo más específico, como por ejemplo un blog de nutrición para las mamás que quieren solamente dar los mejores y más saludables alimentos a su familia. Como ves, estamos dentro del mismo sector, que es la nutrición, pero uno es algo tremendamente genérico y el segundo punto es muy específico. Es un grupo, una audiencia muy determinada. Otro ejemplo, si en lugar de decir voy a construir mi proyecto alrededor de tips de productividad, de esto hay mucho. En su lugar, puedo pensar algo más específico y apuntar mi proyecto como un blog de productividad para estudiantes universitarios que desean aprovechar al máximo su experiencia universitaria, tanto dentro como fuera del aula. Fíjate que seguimos estando dentro del campo de la productividad, pero uno es algo tremendamente genérico que afecta a multitud de personas y que seguramente puede estar interesadas o no, y otro es súper específico en un grupo de personas determinado. Un tercer ejemplo, por terminar. En lugar de solo decir voy a montar un blog para padres,
puedo profundizar y construir un blog para padres centrados solamente en los padres. Es decir, no padres y madres, sino solamente el padre. Automáticamente estoy quitando el 50% de esas familias. Estoy quitando a todas las madres y me estoy enfocando solamente a los padres, porque seguramente tengan necesidades y problemas diferentes de los que puedan tener las madres. Y también te lo puedo llevar al lado contrario. Puedes hacer un blog para padres, pero especializado solamente en madres, porque sus problemas y necesidades son distintas de los padres de él. ¿Por qué hacer esto? Pues la razón es muy simple. Para diferenciar tu blog, tu proyecto, del inmenso océano de proyectos que van a ser iguales que el tuyo. Porque aunque a ti se te haya ocurrido esa idea genial, ese nicho súper específico, cuando hayas visitado tanto Meneame como Amazon, como cualquier marketplace de cursos y hayas encontrado tus ideas, no pienses que vas a ser el único que se le ha ocurrido ese nicho de mercado, sino que va a haber competencia, porque siempre hay competencia. Entonces, cuando centras tus esfuerzos en a quién te diriges, y es concreto, puedes crear más fácilmente una audiencia, una comunidad de personas que sea fiel a tu proyecto. Piénsalo por un momento. Si eres un estudiante universitario, pues vas a estar más inclinado a leer un blog de productividad general o a un blog de productividad diseñado y pensado exclusivamente para estudiantes universitarios. Pues seguramente va a ser el segundo caso, el que está pensado para estudiantes universitarios, porque sus problemas y necesidades son distintos, por ejemplo, del de un padre, que tiene otras obligaciones, otras ocupaciones. Al ser específico, es más fácil diferenciarte de la multitud, de toda la masa de competencia que tienes y crear una audiencia de usuarios fieles a tu proyecto. Eso sí, esto debe hacerse con cierto cuidado si decides seguir este planteamiento de un nicho muy específico, ya que cuando te diriges a nichos específicos estás eliminando de un plumazo a grandes masas de audiencia, a grandes masas de personas que no encajan con tu público objetivo. Por ejemplo, si montas el sitio de nutrición para las madres, estás eliminando a todo lo demás que no son madres, por lo que nunca deberías dirigirte a un nicho específico si tu nicho ya de por sí es pequeño. O sea, si tu nicho temático ya de por sí es muy pequeño, encima acotas a un tipo de público todavía más pequeño, el segmento cada vez va siendo más pequeño y por lo tanto es posible que no tengas audiencia suficiente ni siquiera para monetizar tu proyecto. Entonces, al igual que en la estrategia de SEO, la mejor manera de hacer que tu proyecto sea rentable es hacerlo dentro de una temática vertical grande. Cuando hablamos de temáticas verticales, estamos hablando, por ejemplo, como las finanzas personales, la salud, la nutrición, el marketing, las carreras. Todo esto son temáticas verticales, son temáticas muy genéricas, pero que pueden a su vez tener muchos nichos específicos dentro de ellas a los que poder dirigirse. Y lógicamente cuando estás hablando de temáticas o estás dentro de una temática general, te vas a enfrentar a grandes proyectos, a grandes competidores, pero tú siempre lo puedes hacer desde un punto de vista único, un punto de vista diferente o un enfoque muy concreto, que a lo mejor ellos no van a llegar. La forma más rentable de usar un nicho específico es encontrar a tus grandes competidores y pensar cómo puedes diferenciarte al construir tu proyecto. Los tres ejemplos anteriores fueron nutrición, productividad y la crianza de los hijos. Estos tres sectores son todos grandes industrias, grandes sectores y a su vez son temáticas verticales. Por lo tanto, si tratamos de construir un sitio web de nutrición general dirigido a todo el mundo y hablar sobre todo lo relacionado con la nutrición, va a ser una tarea titánica. Va a ser un proyecto que va a necesitar una cantidad de gente ingente para poder escribir contenido que cubra a todo ese nicho. Pero si solamente apuntamos a las mamás que quieren los mejores productos y los mejores alimentos y los más saludables para sus familias, va a ser un nicho específico, que van a ser esas mamás, pero sigues estando dentro de esa temática vertical que es la nutrición y por lo tanto tienes mucho espacio para hacer crecer tu audiencia poco a poco. Entonces, la pregunta de todo esto, como resumen, es ¿debes ir a un nicho específico? Pues como siempre, depende. Ir a un nicho específico no es válido para todos los proyectos. Debes tener en cuenta que uno de tus objetivos dentro de tu proyecto es tener un sitio con mucho tráfico a través de posicionamiento orgánico, por lo que debes seleccionarlo correctamente. El sector al que te diriges debe ser lo suficientemente grande y debes elegir una audiencia objetivo que tenga sentido y que te facilite el crecimiento de tu sitio, por lo que algunos proyectos ya de salida no van a tener sentido. Por ejemplo, no tendría sentido ir a un nicho específico si intentas construir un sitio web de valoraciones sobre las mejores mochilas, porque ya es un nicho pequeño y no es necesario que te diriges a una audiencia todavía más específica. Pero piensa en un blog como el mío, dirigido al marketing online. El sector del marketing online es enorme. Si hubiera construido un sitio general, un blog general sobre marketing online, como puede ser marketing directo, puro marketing, etc., y la cantidad de blogs que hay, mi blog no estaría en ninguna parte en este momento, ni seguramente me hubieras conocido, porque a nadie le importaría mi blog. ¿Por qué? Porque sería demasiado general y amplio sobre ese tema y además estaría compitiendo con partners que son todavía mucho más grandes que yo.
O sea, no podría hacer contenido suficiente para abarcar toda esa temática vertical. Estaría dirigido a todo el mundo y nadie se sentiría identificado dentro de mis contenidos y al final no convertiría a nadie dentro de mi blog. Sí, es posible que les gustasen un artículo o dos, pero el tema de mi sitio no sería algo que siguieran por ser demasiado genérico, que al final ese es el problema que tienen estos portales tan genéricos. Pero al final, mi blog está dirigido a emprendedores como tú, que estás escuchando este podcast. Y aún voy más lejos. Mientras hablo sobre marketing online, me dirijo a personas emprendedoras, interesadas en hacer marketing online, pero que quieran aplicarlo ellos mismos en su propio proyecto. Es decir, a esos Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como hemos empezado todos. No estoy apuntando a personas que trabajan en agencias, no estoy enseñando a los jefes de las agencias, no estoy enseñando a compañías sobre cómo obtener clientes potenciales, no. Sí, algunas de estas personas pueden leer mis contenidos y no digo que no, porque de hecho en los lead magnet me llegan y veo los dominios y sé que hay gente de grandes empresas. Pero mi enfoque principal está en las personas interesadas en hacer marketing online para montar su propio proyecto y que lo monten ellos con sus propias manos. ¿Ves ahora la diferencia? ¿Ves cómo dentro de la temática vertical, como puede ser el marketing online, yo me dirijo a un nicho específico de usuarios, que son esos emprendedores que quieren montar su propio proyecto y lo quieren hacer ellos? De hecho, si te das cuenta, si estás escuchando este episodio, es porque tienes muchas papeletas de ser parte de mi público objetivo. En fin, espero que después de este episodio ahora ya tengas el punto de partida para encontrar posibles nichos de negocio para tu proyecto y puedas plantear al menos si es muy específico o no para los objetivos que quieres conseguir con tu proyecto. De todos modos, si tienes cualquier duda, ya sabes, escríbeme a través del formulario que encontrarás en mi página martin.click/contactar. Como siempre, muchas gracias por acompañarme, por tu valoración de 5 estrellas en iTunes y por tu me gusta y comentario en iVoox, que si lo dejas me ayudarán a subir los rankings y harás que este podcast llegue cada vez a más gente. Pero sobre todo, muchas gracias por estar al otro lado y sobre todo hoy, que es festivo. Sin más, nos escuchamos mañana viernes para terminar la semana con un nuevo clic de marketing online. Hasta entonces, feliz jueves, feliz día de Todos los Santos.